Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, capítulo 30. Huck estaba rabioso de ver que se había conducido como un asno y que había dejado traslucir su sospechosa nerviosidad, pues ya había desechado la idea de que el bulto que los facinerosos habían sacado de la posada pudiera ser el tesoro cuando escuchó el coloquio junto al portillo de la finca de la viuda. No había hecho, sin embargo, más que pensar que no era el tesoro, pero no estaba seguro de ello, y por eso la mención de un bulto capturado bastó para hacerle perder la serenidad. Pero en medio de todo se alegraba de lo sucedido, pues ahora sabía, sin posibilidad de duda, que lo que llevaban no era el objeto de sus afanes, y esto le devolvía la tranquilidad y el bienestar a su espíritu. La verdad era que todo parecía marchar por buen camino. El tesoro tenía que estar aún en el número 2. No había de pasar el día sin que aquellos hombres fueran detenidos y encarcelados, y Tom y él podrían apoderarse del oro sin dificultad alguna y sin temor a interrupciones. Cuando acababan de desayunar, llamaron a la puerta. Huck se levantó de un salto para esconderse, pues no estaba dispuesto a que se le atribuyera ni la más remota conexión con los sucesos de aquella noche. El galés abrió la puerta a varios señores y señoras, entre estas la viuda de Douglas, y notó que algunos grupos subían la cuesta para contemplar el portillo, señal de que la noticia se había propagado. El galés tuvo que hacer el relato de los sucesos a sus visitantes. La viuda no se cansaba de expresar su agradecimiento a los que la habían salvado. No hable usted más de ello, señora. Hay otro a quien tiene que estar más agradecida que a mí y a mis muchachos, pero no quiere que se diga su nombre. De no ser por él, nosotros no hubiéramos estado allí. Esto, como es de suponer, despertó tan viva curiosidad que casi aminoró la que inspiraba el principal suceso. Pero el galés dejó que corroyera las entrañas de sus visitantes y por mediación de ellos las de todo el pueblo, pues no quiso descubrir su secreto. Cuando supieron todo lo que había que saber, la viuda dijo: «Me quedé dormida leyendo en la cama y seguí durmiendo durante todo el bullicio. ¿Por qué no fue usted y me despertó?» Creímos que no valía la pena, no era fácil que aquellos prójimos volvieran. No les habían quedado herramientas para trabajar. ¿Y de qué servía despertarla a usted y darle un susto mortal? Mis 3 negros se quedaron guardando la casa toda la noche. Ahora acaban de volver. Llegaron más visitantes y hubo que contar y recontar la historia durante otras 2 horas. No había escuela dominical durante las vacaciones, pero todos fueron temprano a la iglesia. El emocionante suceso fue bien examinado y discutido. Se supo que aún no se había encontrado el menor rastro de los malhechores. Al acabarse el sermón, el juez Thatcher se acercó a la señora de Harper, que salía por el centro de la nave entre la multitud. «Pero es que mi Becky se va a pasar durmiendo todo el día», le dijo. «Ya me figuraba yo que estaría muerta de cansancio». «¿Su Becky?». «Sí», contestó el juez alarmado. «¿No ha pasado la noche en casa de usted?» «No, señor juez». La esposa del juez palideció y se dejó caer sobre un banco en el momento que pasaba tía Polly hablando apresuradamente con una amiga. «Buenos días, señoras», dijo. «Uno de mis chicos no aparece. Me figuro que se quedaría a dormir en casa de una de ustedes y que luego habrá tenido miedo de presentarse en la iglesia. Ya le ajustaré las cuentas». La señora Thatcher hizo un débil movimiento negativo con la cabeza y se puso aún más pálida. «No ha estado con nosotros», dijo la señora Harper, un tanto inquieta. Una viva ansiedad contrajo el rostro de tía Polly. «Joe Harper, ¿has visto a Tom esta mañana?» Joe hizo memoria, pero no estaba seguro de que si le había visto o no. La gente que salía se iba deteniendo. Fueron extendiéndose los cuchicheos y en todas las caras se iba notando la preocupación y la intranquilidad. Se interrogó ansiosamente a los niños y a los instructores.
Todos decían que no habían notado si Tom y Becky estaban a bordo del vapor en el viaje de vuelta. La noche era muy oscura y nadie pensó en averiguar si falta uno. Un muchacho dejó escapar su temor de que estuvieran aún en la cueva. La madre de Becky se desmayó. Tía Polly rompió a llorar, retorciéndose las manos. La alarma corrió de boca en boca, de grupo en grupo y de calle en calle. Y aún no habían pasado 5 minutos y todo el pueblo se había echado a la calle. Lo ocurrido en el monte Cardiff se sumió de pronto en la insignificancia. Nadie volvió a acordarse de los malhechores. Se ensillaron caballos, se tripularon botes, la barca de vapor fue requisada, y antes de media hora 200 hombres se apresuraban por la carretera o río abajo hacia la caverna. Durante el lento transcurrir de la tarde, el pueblo parecía deshabitado y muerto. Muchas vecinas visitaron a tía Polly y a la señora de Thatcher para tratar de consolarlas, y lloraron con ellas, lo que era más elocuente que las palabras. El pueblo entero pasó la interminable noche en espera de noticias, pero la única que se recibió cuando ya clareaba el día fue la de la que hacían falta más velas y que enviasen comestibles. La señora Thatcher y tía Polly estaban trastornadas. El juez les mandaba recados desde la cueva para darles ánimos y tranquilizarlas, pero ninguno de esos mensajes daba esperanzas. El viejo galés volvió a su casa al amanecer, cubierto de barro y de goterones de sebo de las velas, sin poder tenerse de cansancio. Encontró a Jack todavía en la cama que le habían proporcionado y delirando de fiebre. Los médicos todos se encontraban en la cueva, así es que la viuda de Douglas había ido a hacerse cargo del paciente. No sé si es bueno, malo o mediano, dijo, pero es hijo de Dios y nada que sea cosa de él puede dejarse abandonada. El galés dijo que no le faltaban buenas cualidades, a lo que replicó la viuda. Esté usted seguro de ello, esa es la marca del Señor y no deja de ponerla nunca. La pone en alguna parte en toda criatura que sale de sus manos. Al empezar la tarde, grupos de hombres fueron llegando al pueblo, pero los más vigorosos de entre los vecinos continuaban la búsqueda. Todo lo que se llegó a saber fue que se estaban registrando profundidades tan remotas de la cueva que jamás habían sido exploradas, que no había recoveco ni hendidura que no fueran minuciosamente examinados, que por cualquier lado que se fuese por entre el laberinto de galerías se veían luces que se movían de aquí para allá, y los gritos y las detonaciones de pistolas repercutían en los ecos de los oscuros subterráneos. En un sitio muy lejos de donde iban ordinariamente los turistas, habían encontrado los nombres de Tom y Becky trazados con humo sobre la roca, y a poca distancia un trozo de cinta manchado de sebo. La señora de Thatcher lo había reconocido, deshecha en lágrimas, y dijo que aquello sería el único recuerdo que tendría de su hija, y que sería el más preciado de todos, porque sería el último que habría dejado en el mundo antes de su horrible fin. Contaban que de cuando en cuando se veían oscilar en la cueva un débil destello de luz en la lejanía, y un tropel de hombres se lanzaba corriendo hacia allá con gritos de alegría, y se encontraban con el amargo desengaño de que no estaban allí los niños. No era sino la luz de alguno de los exploradores. 3 días y 3 noches pasaron lentos, abrumadores, y el pueblo fue cayendo en un sopor sin esperanza. Nadie tenía ánimos para nada. El descubrimiento casual de que el propietario de la posada de Templanza escondía licores en el establecimiento casi no interesó a nadie, a pesar de la tremenda importancia y magnitud del acontecimiento. En un momento de lucidez, Jack, con débil voz, llevó la conversación a recaer sobre la posada y acabó por preguntar, temiendo vagamente lo peor, si se había descubierto algo desde que él estaba enfermo en la posada de la Templanza. Sí, contestó la viuda. Jack se incorporó con los ojos fuera de las órbitas. ¿Qué? ¿Qué han descubierto? Bebidas. Y han cerrado la posada. Acuéstate, hijo.
qué susto me has dado. No me diga más que una cosa, nada más que una, por favor. ¿Fue Tom Sawyer el que las encontró? La viuda se echó a llorar. Calla, ya te he dicho antes que no tienes que hablar. Estás muy enfermo. Nada habían encontrado, pues, más que licores, pensó Huck. De ser el oro se hubiera armado gran batahola. Así pues, el tesoro estaba perdido, perdido para siempre. Pero ¿por qué lloraría ella? Era cosa rara. Esos pensamientos pasaron oscura y trabajosamente por el espíritu de Huck, y la fatiga que le produjeron le hizo dormirse. Vamos, ya está dormido el pobrecito. Pensar que fuera Tom Sawyer el que lo descubrió. Lástima que no puedan descubrirlo a él. Ya no va quedando nadie que aún conserve bastantes esperanzas ni bastantes fuerzas para seguir buscándolo.